Bendiciones para todos. Quiero compartir hoy un tema que he titulado Dios está cerca de sus hijos y está cerca también de toda su creación. Aunque hoy quizá muchos piensen que Dios se ha olvidado del ser humano, que Dios se ha alejado del ser humano, déjame decirte algo importante, no es así. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 24, leemos acerca de Jesucristo, acerca de Dios. Dice, mas Jesucristo, Hijo de Dios, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que no cambia. Y un poco más adelante, en el capítulo 13, en el verso 8, dice, Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, de estos dos versículos, hay muchos más, pero de estos dos versículos se saca la conclusión de que tenemos un Dios y es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser por toda la eternidad, va a ser el mismo, no cambia, es inmutable. Dicho esto, vamos a tratar el versículo que hoy nos ocupa. Está en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Dice, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa era una promesa para el pueblo de Israel, pero debido a la inmutabilidad de Dios que hemos demostrado, es para nosotros también en la actualidad. Nosotros, los que somos padres, queremos a nuestros hijos y nos preocupamos y nos ocupamos de protegerlos y que nada les falte, ¿no es así? Pues Dios, que es nuestro Padre Celestial, también nos ama y Él está muy cerca de nosotros y Él quiere darnos, cubrir todas nuestras necesidades y sacarnos de todos nuestros problemas y dificultades. Siempre podremos dirigirnos a Él en oración. Cuando sintamos miedo, cuando sintamos temor y angustia, Él está muy cerca de nosotros. En el Salmo, el capítulo 4, escrito por David, en el verso 8 dice, muchos llaman a esto la oración vespertina, la oración de la noche. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Dios, en ti puedo depositar toda mi confianza. Esto a mí me recuerda cuando nuestros hijos eran pequeños, que no se dormían hasta que papá o mamá iba y les arropaba y les daba un besito y entonces el niño se quedaba dormido plácidamente. Mientras que no íbamos, no se dormían. Pues a mí cuando leo este versículo escrito por el rey David, yo me recuerdo de esos acontecimientos en la infancia de nuestros niños. La Biblia dice y enseña que Dios está siempre cerca. Dice también David, y lo afirma en el Salmo 145, en el versículo 18, dice así, cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que claman a Él, a todos los que lo invocan de veras, de verdad, de veras. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice que nada ni nadie puede separarnos de Dios, que su amor es inseparable, que Dios tiene ese amor tan extraordinario. Pablo aseguraba que nada, ninguna cosa creada nos podía separar de ese amor. El problema es que a veces nos cuesta creerlo. El amor de Dios excede cualquier conocimiento. Pablo también en el libro escrito a los Efesios, Pablo orando precisamente por ellos, en el capítulo 3 leemos a partir del verso 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, es una señal de humillación ante Dios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. La fortaleza espiritual es la primordial por medio de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender, tener entendimiento, con todos los santos cuales la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, que está por encima de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo sabía que cuando tenemos duda, que cuando tenemos miedo, que cuando tenemos temores o angustia, nos olvidamos que Dios está cerca. Pero no es así, y hoy ocurre exactamente igual. Atravesamos problemas, grandes problemas hoy en día, y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hoy está ocurriendo eso. Mucha gente nos pregunta a nosotros qué pasa con Dios, qué hace Dios. Dios está cerca de nosotros. Debemos saber que nuestro Padre Celestial está a solo una oración, hecha con fe, claro, y de corazón, de nosotros, porque nos ama y nos ama de verdad. Dios siempre responde, lo promete en su palabra. En Jeremías 33:3 dice, clámame a mí, o sea, suplícame, pídeme ayuda, pídeme auxilio, y yo te voy a responder, y te enseñaré además cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Igual que nosotros con nuestros hijos estamos atentos a cualquier demanda que nos hagan, así nuestro Padre amoroso está pendiente de nosotros para respondernos. Es por eso de la necesidad de orar y no desfallecer, no desmayar. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, Jesús lo explicó la necesidad de orar con una parábola. Una parábola es una narración o un suceso, digamos, no cierto, fingido, del que se deduce mediante la comparación o la semejanza, se deduce una verdad importante o una enseñanza moral. Jesucristo usaba mucho las parábolas. Y si leemos en el verso 1 de Lucas 18, dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el verso 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd bien lo que dijo el juez siendo injusto, prestar atención a lo que dijo. Y entonces en el verso 7 saca la conclusión y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? El problema está en la falta de fe. El problema está en la falta de confianza en Dios y también en la perseverancia, el insistir hasta conseguir que Dios cubra nuestra necesidad. En Mateo 11:28 dijo Jesús también, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te está diciendo con estas palabras, ¿qué necesitas? ¿Tienes temor? ¿Estás pasando por un periodo de prueba? ¿Estás pasando por un periodo de adversidad? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estás afligido o afligida? ¿Quizás has perdido la fe y la esperanza? ¿Estás desesperado o desesperada? ¿Piensas que no hay solución? Él está extendiéndote la mano. Él está diciendo, venid a mí para socorrernos y para darnos la ayuda y el consuelo que necesitamos. En 1 de Pedro capítulo 5, el verso 7, el apóstol dice, echando, depositando, comisionando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Él cuida de vosotros. Y en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice,
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es la ayuda en el momento necesario. Ahora necesitamos la ayuda. Y el Señor nos está diciendo que tenemos que acercarnos con confianza. Confianza es saber que vamos a recibir lo que pedimos al trono de la gracia. Y entonces Dios tiene misericordia y podemos hallar esa gracia que necesitamos, ese poder capacitador, que es una de las facetas, digamos, de lo que es la gracia, el poder que nos capacita para superar cualquier problema, cualquier dificultad, por muy grande que sea. Analicemos ahora algo importante en estos versículos, porque hay un denominador común, que es nuestra actitud activa para recibir respuesta de nuestro Padre Celestial, de parte de Dios. Dice, orar, no desmayar, venid a mí, echando toda vuestra ansiedad, acerquémonos. El denominador común soy yo el que tiene que orar, soy yo el que no tiene que desmayar, soy yo el que tiene que ir a Él, soy yo el que tiene que echar toda mi ansiedad sobre Él, soy yo el que me tengo que acercar al trono de la gracia. Todos estos versículos que hemos leído hasta ahora hablan de una iniciativa por parte nuestra. En el capítulo 5 de Juan vemos una historia sobre un hombre que pienso yo representa hoy en día a mucha gente y también a muchos creyentes, llamados creyentes, cristianos, que se niegan a tomar iniciativa para afrontar las situaciones adversas y por consiguiente no hay cambio en su vida, no experimentan la victoria, siguen atados a sus circunstancias. Que pase lo que Dios quiera, es una de sus frases favoritas. El Señor sabe el porqué. Otra de sus frases. Con estas frases es como si dejaran toda la responsabilidad a Dios. Pero la realidad es que Dios cuenta con nosotros, necesita nuestra iniciativa, necesita que cojamos responsabilidad y que hagamos nuestra parte. Dice que durante una fiesta judía en Jerusalén, Jesús se acercó al estanque de Betesda, donde las personas enfermas y paralíticas se reunían esperando ser sanadas. Vamos a leer en Juan capítulo 5, versos del 5 al 9, que cuentan la historia. Dice que había allí, en el estanque de Betesda, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, toda una vida. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vemos en este relato que una de esas personas que estaban esperando a que se moviera el agua para entrar y ser sanado, era un hombre que había estado paralítico durante 38 años. Cuando Jesús lo vio, le preguntó, ¿quieres ser sanado? Vaya una pregunta, ¿verdad? Un hombre paralítico, 38 años, y va a Jesús y le pregunta si quiere ser sanado. Claro que quería ser sanado. Pero él le dijo, ahí había dos impedimentos que tenía este hombre. Él le dijo, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Vemos aquí dos problemas que tenía este hombre. El primero, que estaba evitando su responsabilidad. Estaba evitando hacer algo por su iniciativa propia. El hombre dijo, no hay nadie que me meta en el agua. Tenían que meterlo. Dios quiere que seamos personas activas, que tomemos responsabilidad y que podamos ser participantes en la victoria que Dios tiene para nosotros y quiere darnos.
El segundo problema, ¿sabéis cuál era? Era que buscaba culpables en los demás. El hombre dijo, cuando trato de hacerlo, otros se me adelantan. La culpa la tienen los otros. La culpa de que yo esté 38 años aquí paralítico no la tengo yo, la tienen otros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo me imagino a Jesús diciéndole, anda, levántate. Recoge tu camilla y anda, levántate. Deja de poner excusas. Pon en práctica tu fe. Y levántate y toma tú la iniciativa, que yo estoy aquí para ayudarte. Hay un dicho popular para definir la fe, que yo he compartido algunas veces. Dice, da el paso y Dios pone el suelo, pone el piso. Si yo no doy el paso, Dios no pone el piso. La fe está en dar el paso nosotros, por hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros. Para que haya un cambio en tu vida y puedas superar cualquier adversidad, cualquier problema que se te presente, no puedes ser prisionero de las circunstancias. Posiblemente quizá estés así porque los que te rodean han influenciado en ti. Pero ten algo presente, quiero decirte algo, la responsabilidad última no es de los que te rodean, es tuya. Debes recordar que Dios está dispuesto a ayudarte, que ayudarte no significa que Él lo haga todo. Él te ayuda, pero tu parte, tu fe, obrando, tienes que tomar tú la iniciativa. Solo tienes que decidir, confiar plenamente en Él, levantarte y buscar activamente la victoria que Él te está ofreciendo. Jesús le dijo al paralítico, levántate. No lo levantó él, se tuvo que levantar el paralítico. Deja de poner excusas y toma la iniciativa. Hoy también te pregunta Dios a ti, ¿quieres ser sano? Dios siempre habla a través de una situación. Dios siempre habla a través de una prueba o a través de otras personas. O abriendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, Dios te habla y te pregunta, ¿quieres salir de la situación que te agobia? Si respondes y tomas la iniciativa y le obedeces, Él te va a ayudar y juntos conseguiréis la victoria. Debemos dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias. Debemos desear cambiar. Hay personas que no quieren cambiar, que viven una situación, les gusta la situación, aunque sea una situación de enfermedad o de parálisis o de lo que sea, les gusta vivir porque quizás sea su forma de vida. Pero por eso deseas cambiar, deseas recibir la fuerza que Dios quiere transmitirte, deseas levantarte y que haya un cambio radical en tu vida. Si lo decides y te levantas, habrá un cambio rotundo en tu vida. Este hombre llevaba 38 años atado a una invalidez. 38 años, toda una vida. Tuvo un encuentro personal con Cristo, que es lo que se necesita. Hoy en día la humanidad, el ser humano que no le conoce, necesita conocer a Cristo. Necesita tener ese encuentro personal que todo ser humano tiene que tener con Cristo. Y ante Cristo, y cuando Cristo, que siempre toma la iniciativa, también Dios toma, aunque parte de la iniciativa tiene que ser nuestra, Dios siempre toma la iniciativa en todo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él tomó la iniciativa, mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Pero luego está nuestra iniciativa, nuestra parte es aceptar ese regalo, eso que Jesucristo, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, esa victoria en la resurrección, tenemos que hacerla nuestra, confesándolo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, como el único y suficiente Salvador. Nadie te va a salvar si no es Jesucristo. Por eso, si tú quieres un cambio radical, tienes que desear ese encuentro con Cristo. Este hombre tuvo ese encuentro.
Vivió 38 años inválido. Vuelvo a repetir, toda una vida. Pero después del encuentro personal con Cristo, su vida dio un cambio radical. Ya no necesitaba el lecho. Cogió su lecho, lo llevaría a su casa, lo aparcaría por allí en alguna habitación en el trastero, porque ya no lo necesitaba. Su vida cambió rotundamente. No andaba y empezó a andar. Y lo más importante y lo más precioso es que empezó a andar con Jesús. La realidad de la salvación está en Jesucristo y en tener ese encuentro con Él. Y cuando tú desees ese encuentro con Él, Dios se va a presentar a tu vida y te va a decir, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado de la mayor enfermedad que hay en este mundo, que es la enfermedad del pecado y de la consecuencia que es la muerte espiritual? ¿Quieres ser sanado? La respuesta está en ti. Él te pregunta. Él no va a coger nunca tu voluntad. No va nunca a coartarte a ti tu voluntad, pero sí te va a preguntar, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te liberte, que te haga libre de la esclavitud que tienes? La mayor esclavitud del ser humano es la esclavitud del pecado. Dios te lo va a preguntar, pero en ti está la decisión, la parte tuya tienes que hacerla tú. Tienes que aceptar ese compromiso con Él. Tienes que decir, heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Quiero terminar. Aunque no pienses así, Dios es un Dios cercano. Recordemos que fue Dios en la persona de Jesucristo que se hizo hombre, bajó a la tierra para poder tener cerca, para poder tenerlo a Él cerca, para poder tener una comunión con Él, para que pudiéramos tener esa relación, esa comunión de intimidad con Él. Fue Él el que bajó a la tierra, se hizo hombre. Nació en un pesebre para que entendiéramos esto, que Dios no hace acepción de personas. Él era el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él podía haber nacido en un palacio, pero nació en un pesebre para transmitirnos la cercanía que tenía Él con todo ser humano. No importa la condición que tenga, no importa la raza, no importa la nacionalidad, ni el país, ni tus circunstancias. Para Dios somos todos los seres humanos iguales, pero tenemos que tomar la decisión de ir a Él. Por tanto, hermanos y amigos que me escuché, debemos darle gracias a Dios porque Él siempre está tan cerca de nosotros para darnos fortaleza. En estas circunstancias que estamos atravesando necesitamos fortaleza de Dios y también necesitamos la paz interior tan necesaria en estas circunstancias. Colosenses 3:15, con este versículo quiero terminar, dice, y la paz de Dios, que la paz de Dios no es la misma paz que el mundo da. La paz de Dios es una paz interior, es una reconciliación con Él. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, digamos, hace las paces con Dios, esa paz no tiene comparación con ninguna paz que el mundo te pueda ofrecer. Dice Pablo en Colosenses 3:15, y la paz de Dios, esa paz que estoy explicando, gobierne, o sea quien te dirija en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y otra cosa, sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que está cerca de nosotros, un Dios que es un Padre amoroso, que nos cubre toda nuestra necesidad cuando venimos a Él, humillándonos humildemente, reconociendo nuestra debilidad ante Él. Yo en mis fuerzas no puedo afrontar situaciones, pero la palabra de Dios me dice que en las fuerzas que Él me transmite, yo puedo vencer cualquier problema, cualquier dificultad. Y eso es importante que lo sepamos. En Cristo todo lo podemos y en todo lo abarca todo, cualquier circunstancia, por muy grave que sea. Tenemos a Dios de nuestra parte
y cercano, aunque muchos creen que está lejos. Dios está cerca de ti, date la vuelta y verás a Dios ahí obrando, cuidando, protegiendo. Él te ama a ti y me ama a mí, ama a sus hijos, pero también ama a su creación. Dice Juan 3:16, Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano en general, a toda su creación, que entregó a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Y la palabra creer en la Biblia significa obedecer también. Todo aquel que cree y le obedece, tenga vida eterna. Y no olvidemos que la vida eterna no es después de la muerte. La vida eterna empezamos a vivirla aquí. La vida eterna es empezar a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La primera bendición es el perdón. Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que somos pecadores y lo confesamos a Dios, decimos, Señor, yo soy un pecador, líbrame de este, como decía Pablo, líbrame de este cuerpo de pecado, líbrame de esta esclavitud del pecado y Dios te va a librar. Jesucristo vino a eso. La esclavitud del pecado viene del diablo. El diablo quiere que pequemos y el diablo quiere destruirnos, matarnos, robarnos la salvación que Dios quiere y que ganó en la cruz del Calvario y luego con su resurrección la ganó para nosotros. Así que quiero dejarte con esto. Quiero que te acuerdes de que Dios está cerca de ti, que Dios te ama. No sé si eres hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios tienes que recibir el regalo de la salvación, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si no eres hijo de Dios, a tiempo estás de hacerlo, de tomar la iniciativa y decir, Señor, heme aquí, me arrepiento de mis pecados. Hasta aquí he caminado yo por mis medios, yo solo. Ahora quiero caminar de tu mano. Y Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Dios ama su creación, te vuelvo a repetir. Pero no todos somos hijos de Dios. Dios ama su creación, pero los hijos de Dios son aquellos que lo reciben, que reciben el sacrificio, que aceptan el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Ya lo dice el libro de Juan en su capítulo 1. Dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero todos aquellos que le reciben, Dios le da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Acepta el reto de la salvación. Acepta a Cristo como Señor y Salvador y Él se va a abrir a ti porque Él está cerca de ti. Él está como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su padre, papá, dame los bienes que tenga, que me corresponden, que yo me voy, yo no quiero seguir aquí al lado tuyo, me voy a vivir mi vida. Dice que cuando lo gastó todo, volvió en sí. Se dio cuenta, se arrepintió y pensó, en la casa de mi padre, los criados, sus obreros, viven mejor que yo en las circunstancias que estoy viviendo. Así que iré, le pediré perdón y diré, mira, aunque no me aceptes como hijo, acéptame como uno de tus siervos. Y el padre amoroso, que yo me imagino al padre todas las mañanas mirando por el horizonte a ver si veía aparecer a su hijo. Dios está así con la humanidad, pendiente de que vuelvan a Él, que se arrepientan, que piensen que en la casa del Padre estamos mejor que por ahí viviendo nuestra vida. Hermanos, quiero terminar y quiero mandaros un mensaje de paz, de tranquilidad, de sosiego. No penséis que Dios se ha apartado del ser humano. No penséis que Dios está mirando hacia otro lado. Yo me imagino a Dios llorando por todo esto que está aconteciendo, pero Dios no tiene la culpa. Dios está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para protegernos. Pero hay unos principios, hay unas leyes que se han de cumplir, que es la paga del pecado, las consecuencias del pecado son todo esto. La Biblia dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado, lo que se genera cuando uno peca es la muerte. Y no ya la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de Dios, la condenación eterna.
Existe la vida eterna, pero también existe la condenación eterna. Lo creas o no, el cielo existe y el infierno también. Dios no manda a nadie al infierno, no quiere que sus hijos, por eso habla mucho en la Biblia sobre el infierno. Dios no quiere mandar, porque Dios no manda a nadie al infierno. Es nuestra actitud, es nuestra forma de comportarnos, es vivir de espaldas a Dios lo que nos manda, nosotros mismos somos los que nos vamos al infierno por nuestra tozudez. Pero Dios no quiere que nadie se condene. Por eso envió a Jesucristo y dijo, de tal manera amó Dios a toda su creación, que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Abracemos la cruz, abracemos el Evangelio verdadero, abracemos a Cristo, sometámonos a su autoridad, andemos en obediencia a Él y Él nos va a levantar. Pero para eso tenemos que humillarnos ante su presencia. Dios dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Y el que se enaltece, el que quiere sobresalir por encima de todos, Dios a su tiempo lo humilla. Así que, hermanos, quiero dejaros con este pensamiento. Dios está cerca de nosotros. Quizá no lo sientas, quizá no lo veas. Será quizá porque vivas de espaldas a Él. Y aunque esté cerca, si está a tu espalda no lo ves, date la vuelta, porque Él está deseando que vayas a Él para abrazarte, para perdonarte y para regalarte la salvación. La Biblia dice que Dios nos trasladó a todos aquellos que toman esa decisión, los traslada del reino de las tinieblas, donde el rey es Satanás, nos traslada al rey de la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Dios el Padre nos traslada de las tinieblas en que vivimos, o en que vivíamos los que hemos dado el paso. Nos ha trasladado a la luz, al reino de la luz, donde Jesucristo es el Rey, donde Jesucristo reina. Así que, hermanos, un abrazo para todos, que la bendición del Señor os persiga y os alcance, por mucho que corráis, la bendición de Dios esté siempre con vosotros. Recibir un abrazo, os amo en el amor del Señor. Bendiciones para todos.